Hola a todos, bienvenidos a esta noche de terror. Ya saben, estas nochecitas de viernes que son para que ustedes vayan por un cafecito, un tecito, algo rico, calientito. Bueno, depende, si hace mucho calor como en Veracruz, váyanse por un té helado. Pónganse a, qué sé yo, limpien su cuarto, pónganse a hacer la tarea y me ponen de fondo para escuchar estas historias que a veces son tétricas, a veces son tristes, pero siempre nos pueden dejar los pelitos de punta. Soy Cassandra, bienvenidos, gracias por estar una noche más. Vamos directamente a estas historias, pues el tema seleccionado de hoy son historias de México. Yo siempre estaré contigo. Una feliz familia habitaba en las afueras de Lerdo, Durango. La misma estaba conformada por Rubén, el padre, María, la madre, Josefa, la hija, y Gustavo, el hijo. La hija menor de tan solo 17 años de edad padecía una enfermedad conocida como piel de elefante. Sufría de constantes abusos psicológicos en el instituto. Su padre lo sabía, pero siempre le decía lo que todos los padres dicen cuando molestan a un hijo: no les hagas caso. Los padres siempre actúan como si no les importara nada. Un día en el instituto todo iba aparentemente bien, marchando como de costumbre. Los mismos rostros, las mismas risas y burlas, todo exactamente igual que en los días anteriores. Entró a su clase preferida, literatura. Era lo único que la hacía levantarse cada mañana. Entró al aula. Para su sorpresa no estaba el maestro. Ella, caminando con gran velocidad para que no la vieran, se dirigió a su pupitre. Pasaron los minutos y su maestro no llegaba. Cuando se resignó, decidió salir. Se cerró con fuerza la puerta trasera mientras su hermano y una bola de atletas burlones se acercaron rodeándola. ¿Qué está pasando?, preguntó desesperada. Los chicos cada vez se acercaban más y más. Ella, llena de impotencia al no poder moverse, gritó para pedir ayuda. Tenía miedo, mucho miedo. Los amigos de Gustavo empezaron a empujarla como una pelota de baloncesto. Ella solo pedía ayuda. Veía cómo los demás alumnos y maestros solo miraban y se burlaban de lo que le hacían. Nadie hacía nada. Sus padres llegaron por una junta con el director, vieron lo que ocurría y tampoco hicieron nada, solo observaron. Cuando iban de camino a casa todo era silencio incómodo. El papá, para romper la tensión, preguntó: ¿cómo les fue hoy en la escuela? Josefa lo miró con cara de desprecio y se quedó callada. La mamá, para dejar el momento de lado, empezó una conversación con Gustavo. Gustavo, ¿cómo te fue en la escuela? De maravilla, hoy fue un día muy divertido. Me alegra que te la pasaras bien, niño lindo. Ese mismo 12 de octubre por la noche, una oscura y escalofriante noche, la linda Josefa se decidió a acabar con el dolor de su familia. Ese dolor que su familia le había causado durante 17 años. La oscuridad de la noche penetraba cada rincón de la casa. Era una noche hermosa con un cielo estrellado. Josefa agarró valor mirando al cielo. Se disculpó por lo que estaba a punto de hacer. Respiró hondo. Caminó con paso decidido hacia su habitación. Cerró la puerta. Llevaba planeándolo hacía meses y se dijo a sí misma: hoy es el gran día. Hoy termina todo. Miró hacia el armario. Allí se encontraba la antigua máscara que le hicieron de sus operaciones de reconstrucción facial. La tomó junto con sus botas estilo militar y un impermeable color negro. Sujetó su cuchillo de caza que se encontraba en un cajón bajo su cama. Salió de la habitación. Sus padres estaban en la mesa del comedor, la única luz prendida. Se escabulló a la cocina sin que nadie se diera cuenta. Entonces envenenó la comida y salió de la casa por la puerta trasera. Varios minutos después hizo efecto. Su hermana no estaba en la mesa. Entró en casa con paso decidido y se dirigió a la alcoba del muchacho. Entró, brutalmente decidida, con cuchillo en mano.
Lo tomó con gran firmeza y le dijo: di tus últimas palabras, hermanito. ¿Qué haces? ¿No te das cuenta? Acabo con todo esto. No lo hagas. ¿Sientes eso? Esa impotencia, ese miedo. Lo siento. Josefa, con lágrimas en los ojos, bajó la guardia. ¿Lo dices en serio o solo es porque te voy a matar? Lo digo en serio. Al percibir que ella bajaba la guardia, forcejeó e intentó quitar el viejo cuchillo que tenía en la mano. Josefa se hizo a un lado, lo miró fijamente con una sonrisa sádica y los ojos llorosos. Se miró al espejo y se acercó a él. Nunca te perdonaré y espero que tú tampoco, espetó con la voz cortada pero firme. A esa vez, clavó el cuchillo en el corazón, haciendo un corte diagonal y profundo. Gustavo no lograba comprender lo que había pasado. Muy asustado salió de la habitación y se dio cuenta de que sus padres estaban agonizando, tirados a un lado de la mesa. Con impotencia y desesperación entró a su habitación y miró el cuerpo moribundo de su hermana, dándose cuenta de que con sus últimas fuerzas, sus últimos minutos de vida, había tallado en el suelo de madera lleno de sangre: siempre estaré contigo. Salió corriendo del cuarto para llamar a la policía. Salió de la casa, se quedó en el pórtico. No podía con lo que estaba pasando. 30 minutos después llegó la policía. Le hicieron preguntas. Él dijo que no sabía por qué lo había hecho, que estaba loca. Lo negaba todo, pero en el fondo sabía que era por su culpa. Unos años después de lo sucedido, regresó a la casa con su esposa y sus hijos. Nadie sabía nada. La esposa no tenía idea de lo que había sucedido en casa de Gustavo. Lo primero que hizo fue dirigirse a su antigua habitación, viendo que todo estaba igual a como lo dejó, con excepción de que no estaba el cuerpo de su hermana. Se veía una tenue mancha de sangre, pero no le importó. Ese fue su peor error. Pasaron los meses. Eran una familia feliz, sin conocimiento de nada. Pero un 9 de octubre, a 30 años de lo ocurrido, él estaba trabajando y no recordaba siquiera qué fecha era. En ese momento empezó a escuchar ruidos escalofriantes, golpeteos de las ventanas, las puertas azotándose con fuerza. La familia supuso que era solo el aire y se fueron a dormir. Horas después llegó Gustavo del trabajo. Vio la puerta abierta y entró asustado. Con rapidez ingresó a las habitaciones y comprobó que todo estaba bien. Se regresó a cerrar la puerta y se dio cuenta de que en el espejo de la sala había algo escrito con un lindo labial color menta. Te dije que siempre estaría contigo. Gustavo enseguida recordó ese color. Era el color que tenía puesto su hermana el día de su muerte. Pronto se dirigió a la cocina dispuesto a borrar ese mensaje, con gran terror, y luego se marchó a su alcoba para dormir con su esposa. Así pasaron días, con el mismo mensaje en diferentes partes de la casa, hasta que un día fue diferente. El 12 de octubre ya no había mensajes en los espejos. Gustavo entró con calma en el baño y se miró, diciendo: ya todo está bien. En eso notó que alguien estaba detrás. Lo único que alcanzó a ver en la oscuridad fue la máscara ensangrentada de su hermana. Qué difícil el tema del bullying. No es algo en lo que quiera entrometerme mucho, porque si bien estoy de acuerdo en que no es bueno molestar a otros, ni por ser diferentes, ni por su forma de ser, color, lo que sea, sí creo que este forcejeo que hay entre los jóvenes es algo normal hasta cierto punto. Y también hay esta idea de que no seas violento, no respondas los ataques. No seas violento, no respondas los ataques, pero la verdad es que si respondes desde el principio, normalmente los bullies te dejan. Es como dice el dicho, el valiente dura hasta que el cobarde quiere. Cosas así que se chocan, formas de pensar que chocan y que yo no entiendo muy bien. No tengo hijos, no sé nada de eso,
pero sí creo que habría que analizar muy bien las formas que hay de enfrentar el bullying. El árbol del vampiro. A finales del siglo XVIII, en plena época de la colonia en México, vivió un hombre al que todos conocían como Don Jorge, el cual era oriundo de Guadalajara. Él no se quedó a vivir en la capital, sino que se marchó a un pueblo pequeño llamado Belén, en donde se compró una preciosa hacienda de gran tamaño. Cualquiera pensaría que disponiendo de una gran fortuna, Don Jorge sería del agrado de muchas personas, pero lo cierto es que todos por ahí lo veían con miedo y recelo. Siempre vestía completamente de negro y salía a caminar a altas horas de la noche, costumbres que les parecían sospechosas. La situación empeoró cuando al poco tiempo de llegar él, notaron que varios de sus animales estaban muriendo. La escena era siempre la misma. Guardaban el ganado por las noches y por la mañana encontraban a las criaturas inmóviles en el suelo, con la yugular ensangrentada, como si alguna bestia las hubiese mordido y luego les hubiera drenado la sangre. Rápidamente se corrió la alarma por todos los rincones de Belén y algunos campesinos acordaron hacer guardia al oscurecer. Fue así como una noche, tras escuchar ruidos en el corral de uno de los vecinos, acudieron con palos y rifles en mano. ¿Cuál fue su sorpresa al encontrar a Don Jorge encaramado al cuello de un toro, sorbiendo la sangre como si se le fuera la vida en ello? Asustados, los campesinos trataron de atraparlo, pero el hombre se les escapó con una agilidad inhumana. Al día siguiente, todos en el pueblo se habían enterado de que el hacendado era un vampiro. Por eso siempre salía de noche. Algunas personas decidieron acudir con el sacerdote de la parroquia local para pedirle que exorcizara la hacienda. Otros, convencidos de que la única manera de acabar con la criatura era clavándole una estaca en el corazón, afilaron un palo y lo mojaron en agua bendita para ir a su casa. Acorralaron a Don Jorge dentro de su propiedad, mientras en las afueras el párroco gritaba oraciones y encomendaba su alma a Dios. Cuando la estaca le atravesó el corazón, el hacendado emitió un agudo grito de terror y de rabia, y juró agonizando que un día volvería para vengarse de todos los que habitaban en ese pueblo. Por la mañana recogieron su cuerpo sin vida y fueron a enterrarlo al panteón de Belén. Pasó el tiempo e inexplicablemente un árbol empezó a crecer en la tumba, rompiendo la losa a su alrededor y dejando únicamente intacta la lápida. Los lugareños lo llamaron el árbol del vampiro y tienen la creencia de que es un mal augurio, por lo que siempre que pueden evitan acercarse a él. Dicen que el día en que el árbol logre atravesar la lápida o sea cortado desde la raíz, Don Jorge regresará a Belén para concluir su venganza, haciendo mucho daño a los descendientes de las personas que acabaron con él en vida. ¿Por qué? ¿Lo mataron por qué? Él estaba matando animalitos, no se fue contra ninguna ñora rica del lugar ni nada así. Pobre hombre, solamente quería vivir su vida, se fue de la ciudad a una hacienda en un pueblo en el fin del mundo para estar tranquilo y vienen estos, van con el padrecito y lo matan. No, estoy sin palabras, yo defiendo a Don Jorge. Los niños del terremoto. Don Ernesto era un hombre entrado en años que recientemente se había mudado a un edificio de apartamentos en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Vivía completamente solo, pues sus hijos nunca lo visitaban y mucho menos le habían dado nietos, ya que estaba demasiado enfrascados en sus trabajos. A él, como quiera, le daba lo mismo. Casi hasta podía decir que era mejor. Nunca le habían gustado mucho los niños. Corría el mes de septiembre cuando, como de costumbre, se encontraba en su departamento preparando la cena. Se sirvió una buena taza de café y se dirigió a la sala de estar para mirar la televisión, bebiendo un sorbo de la bebida antes de dejarla en la mesita de al lado. Un instante después, cuando quiso tomar un poco más, se sorprendió al ver que la taza había desaparecido. Desconcertado miró alrededor. Unos susurros a su espalda le pusieron la piel de gallina, pero cuando volteó no había nadie. «No es posible que a mi edad ya me esté imaginando cosas», masculló, regresando a la cocina para mirar si de casualidad se había olvidado ahí el café. No había sido así.
Cuando volvió a entrar en la sala, la taza yacía justo en el lugar donde la había dejado. Unas risitas infantiles le pusieron los pelos de punta. Alterado, don Ernesto salió a toda prisa de su casa para encontrarse con el vecino de al lado, que volvía de hacer unas compras. «Buenas noches, vecino», lo saludó. «¿Y tan buenas? ¿Cómo nadie me advirtió que había niños en este edificio? Acaban de hacerme una broma muy pesada, pero ya verán cuando sepa quiénes son y vaya a armar un escándalo con sus padres. ¿Usted de casualidad no los ha visto por aquí?» «No, don Ernesto, debe estar equivocado. Aquí no viven niños». «Pero si yo los acabo de escuchar». «¿Qué escucho exactamente?» «Risas, susurros. De alguna manera se metieron en mi departamento y comenzaron a cambiarme las cosas del lugar, mocosos y irrespetuosos». Ahora el semblante de su vecino estaba pálido y preocupado. «Don Ernesto, ¿sabía usted que este edificio se construyó sobre los cimientos de una escuela primaria? El colegio quedó completamente destruido en el terremoto del 85. Usted debe acordarse». «Pues claro que me acuerdo. Cuando mi mujer aún vivía nos tocó evacuar nuestras casas. Pero ¿eso qué tiene que ver con los niños?» «En aquella tragedia, algunos pequeños quedaron atrapados entre los escombros de la escuela. No se los pudo sacar a tiempo». Don Ernesto sintió otro escalofrío. «¿No estará usted insinuando que...?» El vecino abrió la puerta de su apartamento para entrar. «No estoy insinuando nada, don Ernesto. Usted no es el único que los ha visto. Si quiere mi consejo, no vale la pena molestarse. Podrán estar muertos, pero al menos no hacen daño a nadie. Solamente juegan. Buenas noches». El anciano volvió a casa temblando. A partir de entonces decidió simplemente ignorar las risitas que se escuchaban de vez en cuando. Me acuerdo, por ejemplo, de aquí en Veracruz, los hijos de la reina del carnaval que los hizo cachitos y los metió en macetas. Y dicen que ahí en ese departamento en el que vivían, o al pie de la escalera, todavía se siguen escuchando las risitas de ellas cuando están jugando, ¿no? Y que van corriendo pasitos y todo eso, ¿no? ¿Quién sabe? Son ecos que quedan. ¿No sabías de la mujer que hizo cachitos a sus hijos? No. Reina del carnaval de Veracruz. No. Qué horror, qué mujer. Sí. ¿Por qué hizo eso? Por hija de eso. Pues por qué otro motivo, ¿no? El hombre sin cabeza. Durante los años 50 todavía era muy común ver ferrocarriles en la mayor parte de los estados de México, siendo el transporte más eficaz por aquel entonces. La historia que vamos a contar ocurre en el poblado de Nazareno, Durango, justo por el cual atravesaba uno de los trenes. Dicen que por aquel entonces había un hombre que, además de vivir en un carro vagón, trabajaba efectuando los cambios de vía para el ferrocarril central mexicano, que era ese que pasaba por ahí. Un día, este sujeto fue invitado a una boda. Antes, por esos lugares, se tenía la costumbre de que los novios se casaran bien tempranito para que la fiesta se extendiera a lo largo del día. Amigos y familiares se reunían para desayunar, comer y cenar con cerveza, mezcal y diversas delicias gastronómicas de la región. El hombre del ferrocarril siempre cumplía con su trabajo, eso era cierto, pero por desgracia también era muy vicioso. Así que aquel día de la boda se levantó temprano y no bien concluyó la ceremonia de casamiento, se dispuso a comer y a beber como si no hubiera un mañana. Todos los invitados bailaban y se la pasaban en grande, por lo cual su comportamiento pasó bastante desapercibido. De pronto, al caer la noche, se acordó de que a las 11 tenía que hacer el siguiente cambio de vía. Borracho y tambaleante, se dirigió hasta las vías para cumplir con su trabajo, pensando que ahí mismo podría dormir un rato, al menos hasta el siguiente cambio. Tan pronto como concluyera dicho turno, podría volver a la boda para seguir festejando con los novios y los demás, además de disfrutar de un buen desayuno. En esto estaba pensando mientras movía las palancas correspondientes, y entonces, vencido por el sueño y la ebriedad, se tumbó a un lado de la vía sin darse cuenta de que había dejado la cabeza apoyada en uno de los rieles. Un pitido lejano anunció la llegada del tren, pero el hombre ni se inmutó. Tampoco se percató de cómo el ferrocarril cercenaba su cabeza limpiamente al pasar a toda velocidad por las vías.
Su cuerpo quedó inmóvil y decapitado en medio de aquel paraje y su cabeza, ensangrentada, fue a parar hasta el otro lado. Nadie se dio cuenta sino hasta varias horas después de salir el sol. Las autoridades mandaron a retirar el cuerpo de inmediato, pero el espíritu del hombre permaneció allí, ligado por la eternidad a esas vías de ferrocarril en las que por largos años había trabajado. Aún hoy, muchas personas de Nazareno afirman que se le puede ver caminando a altas horas de madrugada sobre las mismas vías. Su silueta es escalofriante, pues no tiene cabeza. Esta la sostiene con ambos brazos mientras anda a paso ligero. Quienes han llegado a topar con la aparición aseguran que sus ojos son tan penetrantes que hielan la sangre con una sola mirada. Para los que se preguntan si en México tenemos hombres sin cabeza. La fuente de los muñecos. Esta leyenda es una de las más escabrosas y populares en Puebla, famosa Ciudad de México, muy conocida por su mole y sus numerosas historias. Corría la década de los 30 y gobernaba la urbe el alcalde Maximino Ávila Camacho, hombre oriundo del barrio de Xonaca, donde vivían su esposa y sus 2 hijos. Los chiquillos, un niño y una niña que no se llevaban demasiados años entre ellos, eran muy alegres y curiosos. Constantemente estaban jugando en las calles y ya todos los vecinos los conocían porque siempre andaban juntos. En aquel entonces los padres no se angustiaban tanto como hoy en día. Era normal que los chicos anduvieran jugando fuera de la casa hasta tarde, ya que los niveles de delincuencia no eran tan altos como en la actualidad. El caso es que un día los hijos del gobernador no regresaron a casa. Preocupado, su padre salió a buscarlos pensando que se habían entretenido con algo, pero de ellos no había ni rastro. Preguntó a los vecinos y recorrió las calles del barrio una y otra vez sin que nadie pudiera darle razón de dónde se encontraban los niños. La última vez que se les había visto, los pequeños caminaban bajo la lluvia, tomados de la mano, riendo como siempre. A estas alturas, tanto el gobernador como las familias del vecindario estaban desesperados, pensando que algo malo les había ocurrido. Los otros padres temían por la seguridad de sus hijos. Se ordenó llevar a cabo una búsqueda por toda la ciudad y más allá. En vano. Nadie nunca volvió a ver a los niños. Y cuando ya todas sus esperanzas se habían agotado, el alcalde ordenó cesar todos los esfuerzos. Poco después se les dio por muertos. Desolado, Maximino ordenó hacer 2 enormes muñecos iguales a sus hijos. Los colocó en el pozo principal del barrio, en donde todos los habitantes obtenían el agua que consumían a diario. Siempre había sido uno de los lugares preferidos de los niños para jugar. Desde entonces se refirieron al mismo como la fuente de los muñecos y poco después cosas extrañas empezaron a ocurrir. Algunos vecinos aseguraban que escuchaban risas infantiles por las noches, las cuales le helaban la sangre, y es que, de no ser porque todos sabían sobre la desaparición de los chicos, muchos jurarían que eran ellos y que habían regresado para ponerles los pelos de punta. Otros aseguraban que habían visto a los muñecos moverse de su lugar. Por las mañanas los encontraban en su sitio, con las rodillas raspadas y los zapatitos muy sucios, como si hubieran regresado de ir a jugar. Por mucho tiempo, la fuente se convirtió en el centro de habladuría y los rumores que recorrían el barrio de Xonaca, incluso después de la muerte del alcalde. Aún hoy en día se dice que los muñecos se mueven por las noches, que ríen y corren para divertirse como hacían cuando eran humanos. El casino del diablo. Una vez que el sol se oculta y la noche extiende su manto sobre un pueblo olvidado de México, las ruinas de un gran caserón abandonado, tan temidas y respetadas por los lugareños, parecen cobrar vida como la que tuviera antaño. Una luz que aparece alimentada por las llamas del mismo infierno atraviesa las derruidas ventanas, acompañando al eco fantasmal de gritos, voces y música que resuena en el interior. Este lugar es el Casino del Diablo, y aunque hoy en día parece casi olvidado, ahí va el típico, empiezo a hablar y viene el de los tamales de elote. Lo peor es que se me antojaron. En fin. Este lugar es el Casino del Diablo, y aunque hoy en día parece casi olvidado,
Hubo una época en que se convirtió en el corazón del mismo poblado y ahora debe su oscura fama a una desafortunada leyenda. Todo comenzó una noche de Año Nuevo, en la cual la gente más acaudalada del lugar y sus alrededores se reunió para celebrar un gran baile. Debido al lujo con el que había sido construido, el casino se había convertido en un punto habitual de recreación para personas de clase alta o con mucho más dinero, que a menudo apostaban, jugaban y bebían sin límites. Linda no era uno de ellos. Esta muchacha del pueblo, más bien humilde, siempre había soñado con pertenecer al círculo social de aquellos invitados. A pesar de que no tenía fortuna ni contactos influyentes, contaba con una inmensa belleza que la volvía irresistible a los ojos de cualquier sujeto acomodado. Con este propósito en mente, Linda se puso su mejor vestido, se arregló de manera seductora y acudió al casino. Una vez allí acaparó sin esfuerzo las miradas de todos los jóvenes. Todos se acercaban a ella para pedirle bailar. ¿Han visto eso que dicen típico, entro al baño y me llaman? Bueno, yo típico empiezo a grabar y pasan todos los vendedores. Todos se acercaban a ella para pedirle bailar. La muchacha, orgullosa, declinaba todas las propuestas, pensando que se merecía solo el mejor hombre del lugar. Fue entonces cuando se presentó un desconocido de impresionante atractivo y vestido con ropas muy finas. Linda se sintió hechizada con solo mirarlo. El extraño la invitó a bailar y ella aceptó, perdida en su mirada. Mientras danzaban en el centro del salón, Linda se sintió flotar. De pronto, sin embargo, un intenso olor a azufre le provocó un mareo. Lo siguiente de lo que se percató fue que algo le quemaba el brazo, por lo cual al instante se separó de su pareja, experimentando un intenso dolor. Tenía la piel en carne viva. La joven miró hacia las piernas del desconocido y se dio cuenta de que ya no eran humanas. Era una de gallo y la otra de caballo. Sin saberlo, había estado bailando con el mismísimo diablo. Apenas Linda dejó escapar un profundo grito de horror, un incendio se apoderó del casino, provocando desesperación en los invitados. Algunos lograron escapar a tiempo. Otros se quedaron a merced del fuego. Para cuando el sol volvió a salir, el caserón se había reducido a ruinas y los cadáveres de los infortunados estaban repartidos entre los escombros. Nunca encontraron a Linda. Algunos dicen que escapó con graves quemaduras y se dedicó a deambular sin razón hasta su muerte. Otros, no obstante, aseguran que se encuentra en compañía del diablo, condenada para siempre por su ambición. La ogresa de la Roma. A lo largo de los años, la Ciudad de México ha visto ocurrir por sus calles todo tipo de historias, algunas tan conmovedoras como memorables, pero otras tan oscuras y macabras que difícilmente podrán borrarse de su memoria, por más que pasen los años. Durante la década de los años 30 se dieron a conocer una serie de crímenes que cambiarían la vida de sus habitantes para siempre y darían vida a una tenebrosa leyenda, la de la ogresa que habita en la famosa colonia Roma. Felicitas Sánchez Aguillón era una mujer originaria del estado mexicano de Veracruz. Cuando concluyó con sus estudios de enfermería, Felicitas se casó con Carlos Conde, un hombre con el que tendría un matrimonio tormentoso. En 1930, la enfermera se separó y emigró hasta la Ciudad de México, donde se inició en el repugnante negocio del tráfico de menores. En aquel tiempo, muchas madres solteras e incapaces de mantener a sus hijos se citaban con ella para regalarle a sus bebés. Felicitas los vendía entonces a parejas adineradas que eran incapaces de procrear. Este nuevo modus vivendi le permitió acumular tanta riqueza que poco después la mujer se trasladó a un amplio departamento de la colonia Roma, una de las más populares de la capital. Allí compartía vivienda con otra mujer trabajadora a la cual solo veía por las noches. Esto le concedió la oportunidad ideal para dar rienda suelta a sus atrocidades, empleándose como partera.
Normalmente Felicitas atendía a las señoritas de buena familia que se quedaban embarazadas y que no querían tener bebés. Ellas le pagaban generosamente por sus servicios, al ayudarlas a interrumpir sus embarazos. Sin embargo, no se podían imaginar que lo que hacía esa mujer era mucho peor que abortos clandestinos. Un día, los vecinos de Felicitas notaron que algo extraño ocurría en las cañerías. El agua se estancaba con demasiada frecuencia y un olor pestilente salía del apartamento de la partera. Francisco Páez, dueño de una tienda de comestibles que se encontraba en el primer piso donde ella vivía, llamó a los plomeros para que destaparan la alcantarilla, y lo que encontraron los dejó helados. Había en el interior una masa de carne, sangre y materiales como gasas, algodones, detrás de la cual se ocultaba un diminuto cráneo. De inmediato las autoridades sospecharon y entraron por fuerza a casa de Felicitas, solo para descubrir que ella ya había escapado. En su piso encontraron ropa de bebé, huesos humanos, velas, agujas y múltiples fotografías de niños a los cuales había asesinado, acuchillándolos y descuartizándoles, para acto seguido tirar sus desechos por el drenaje. Tal había sido el destino de decenas de bebés y niños pequeños, a los cuales no había podido lograr vender como antaño. A partir del descubrimiento de estos crímenes tan horrendos, a Felicitas se la conoció como la ogresa de la Roma, una de las mujeres más sádicas y perturbadoras que han existido en México y América Latina. Iba a decir algo, pero ¿qué digo de esto? ¿Qué digo de esto, tía? Sí, es horrible. Están matando críos. Y mira que matar críos no hay pedo. Matar críos no, me refiero a abortar, no hay pedo. Pues ¿para qué traes a la vida a un niño que no vas a cuidar? Que va a estar mejor con manivela. Bien, comencemos una vez más. El cielo se caía furiosamente a pedazos, y no importa cuántas veces lo cuente, aún recorre sobre mi carne esa desagradable sensación que encrespa mis músculos. Lo que a continuación relataré por 1ª vez es lo que recuerdo perfectamente antes de ser rescatado en estado de shock por los hombres del alguacil. La noche del 22 de octubre, siendo aproximadamente las 22 horas, íbamos en el coche sedán modelo 90 de mi propiedad, Tony y mi cuñado Freddy, mis acompañantes. Nos dirigíamos a casa de la señora Cruz. Creo que Tony tenía algo que ver con ella, no me queda claro de por qué íbamos, pero con la promesa de manejar el Corvette 75 de Tony el próximo fin de semana me bastó. El temor de sufrir el ridículo debido a la descuidada maquinaria de mi coche me hizo dudar un poco en salir esa terrible noche. Los fulgurantes destellos detrás de las nubes anunciaban una siniestra tormenta que nadie había pronosticado. Este posible fenómeno me hizo temer que las circunstancias meteorológicas en las que íbamos a estar muy probablemente quedaríamos varados, y así fue. Tan pronto como las primeras gotas gruesas de lluvia impactaron sobre el pavimento, las calles se inundaron, provocando que el motor de mi coche se ahogara. El agua dañó la máquina y la pronta inundación, a razón de los drenajes bloqueados por basura, hizo parar abruptamente el carro, dejándonos en total indefensión. Las gotas de lluvia golpeaban con fuerza el parabrisas y nos quedamos viendo uno al otro. Fue un silencio acusador en dirección a Tony, quien desviaba la mirada tratando de ver entre la cortina de agua que escurría por los cristales. Aunque pudiera ver, la negrura de la noche era más azabache que otras. Limpió con una manga sobre el cristal empañado y con voz molestamente optimista dijo: «Creo que esa es la casa». Abrió la puerta del coche y se dirigió a ella bajo la violenta lluvia. Escuchamos cómo sus pies se hundieron sobre el agua anegada. Subió por un patio inclinado, el cual no era protegido por ninguna cerca. Ya en el patio había una pequeña vereda que daba a la entrada principal de una casa de madera de 2 pisos. Centenares de malos pensamientos se agolparon en mi cabeza al ver la difuminada forma de la construcción de madera. Pero no podía dejar ir solo a Tony. Puse el freno de mano y al mismo tiempo que le pedí a Freddy seguirme, abrí la puerta del coche para bajar. El agua era helada y golpeaba como cubetadas.
Nuestro andar era torpe, pues el agua sucia de la inundación apisonaba nuestros pasos. Llegar a la acera de la casa de madera fue toda una proeza. Más de una vez trompiqué y casi tumbé a mi cuñado, que con brazo firme sostuvo mi andar. Avanzar cuesta arriba por la enfangada vereda fue aún más difícil. Subí casi en 4 patas, como los animales salvajes. Mis esfuerzos torpes se vieron recompensados, pues rápidamente llegué a donde ya estaba Freddy con Tony. Mi cuñado intentó abrir la puerta, pero estaba trancada. Mientras giraba el pomo, le recriminaba a Tommy lo loco que era por querer entrar a una casa sin siquiera tener la certeza de que la conocida propietaria viviera ahí. De igual forma necesitábamos un teléfono para hacer una llamada, pues el carro estaba muerto y había que reportarlo con la agencia. Freddy quería llamar a mi hermana para no preocuparla y Tony, bueno, él no tenía necesidad. Era un pobre diablo sin nadie que lo encauzara. Tony recordó que había una bodega en el patio trasero y que ahí había una copia de la llave. Sin la delicadeza de advertirnos su siguiente movimiento, entró raudo bajo el manto torrencial de lluvia y corrió hasta perderse al final del muro de la casa. Dio vuelta y escuchamos cómo sus encharcados pasos se alejaban. Freddy puso el lomo de su chaqueta sobre la cabeza y se fue detrás de él. No había más remedio. Una vez que llegué al patio trasero de la casa, advertí a un Freddy desconcertado. Estaba parado enfrente de un cuarto de madera hinchada por la humedad. Elotes y esquites para todos. Pase, señor de los elotes. Si quiera pasar y nos regalara unos, pero... Cuando usted quiera, señor. Estaba parado enfrente de un cuarto de madera hinchada por la humedad. Una puerta con gruesos nudos que asemejaban ojos saltones detenían mi andar. Creo que Tony está dentro. Cuando llegué vi cómo la puerta se azotaba. La lluvia arreció un poco más, como invitándonos a resguardarnos adentro. Lo hicimos. Entramos en la bodega de madera y la oscuridad nos tragó de un solo bocado. Afuera solo se escuchaba el sonido hueco del diluvio. No había más que negrura a nuestro alrededor. Solo una luz emanaba del piso, contrastando con las tinieblas. Una puerta de metal al sótano estaba abierta y de ella una débil luz nos indicaba el camino que dejó Tony. Caminamos a tientas hacia ella. Al asomarnos con temor pudimos ver un taller semi-iluminado. Nombramos a Tony en repetidas ocasiones, pero nadie contestó. No nos decidíamos a bajar. Solo el temor al ser descubiertos nos precipitó sobre el agujero. Alguien intentaba abrir la puerta de la bodega. La sombra alargada de unos pies bajo la puerta nos alertó de haber sido descubiertos. Bajamos por una escalera desplegable y cerramos la puerta del sótano. A partir de aquí sentí que lo que sucedía rebasaba toda lógica. El miedo comenzaba a invadir mis sentidos y una sensación de náusea subía por mi garganta. Las esquinas de la habitación estaban en completa oscuridad. No queríamos movernos de nuestro pequeño perímetro de luz. Un foco de bajo voltaje tintineaba. No había más ruido que lluvia. No pasos, nada. Solo la respiración profunda que en un principio pensé que pertenecía a Freddy. Con espanto observé cómo su labio angustiosamente temblaba. Había alguien más con nosotros, y no era Tony. La débil luminosidad emitida por el bombillo empezaba a ceder. En cualquier momento reventaría el filamento y la oscuridad nos devoraría una vez más. La luz empezó a irse y volver en un vaivén de locura que solo jugaba con nuestros destrozados nervios. La respiración ajena cedió y dio paso a la taladrante nota que hasta el día de hoy me acompaña como recordatorio de lo miserable que puede ser la música. Una tonalidad tan deprimentemente hermosa como aterradora empezó a circular en el ambiente. Notas mecanizadas de una caja musical hacían rechinar mis dientes. La precisión de mi mandíbula parecía reventarme. La melodía era insoportablemente bella y espantosa al mismo tiempo. Asemejaba marchas fúnebres con un toque de oscuridad malsana entre líneas. Sentí una extraña necesidad de arrancarme los oídos, pues no soportaba.
No podría explicar lo que esa melodía me hacía sentir, pero así como existen hermosas composiciones que hacen llorar o sonreír, confieso que esta desgraciada polifonía me causaba el más profundo de los horrores. Provocaba en mí la angustia más grande. Deseaba arrancarme la vida o la de alguien más. Clavé mis uñas sobre mis oídos y pelé mis dientes en una mueca de extrema desesperación. La respiración ajena me acompañaba a esta hórrida melodía, desde las oscuras esquinas del taller. Desde ahí se escuchaba esa respiración, mientras una figura enorme me observaba y hacía sonar la caja musical de madera con una bailarina bailando una danza de muerte. Esta diabólica figura que se agazapaba en las sombras usaba un desteñido mandil café y sobre su execrable rostro una maraña de cabello que afortunadamente me impedía ver con claridad la identidad del demonio. Era sumamente enorme y difícil de observar, pues su detestable presencia podría infartarme de solo verla. Se acercaba a mí haciendo sonar la caja maldita, daba pesados y firmes pasos. Volté en todas direcciones y sobre la mesa del taller pude ver herramientas de trabajo que pensé utilizar sobre mí para darle fin a este horroroso pasaje. Voces en mi cabeza sugerían que tomara el desarmador que se encontraba cerca. Sufrí el trance de un esquizofrénico por unos segundos. Un enjambre de voces me atacaban y gritaban: «¡Mátate! ¡Mata! ¡Mátate! ¡Muere!» Sin descanso, mientras el ritmo de la melodía parecía ir al compás de las voces. En un arrebato de desesperación corrí hacia la mesa de trabajo, tomé el desarmador y se lo enterré 3 veces en el cuello a aquella endemoniada figura. Pero la música y las voces no cesaron, seguían danzando en mi mente como un acto natural de un suicida, y sumí la herramienta en mi abdomen. No sentí dolor, fue alivio. Mi cabeza encontró paz por ínfimos segundos. Esa fue una justa recompensa a mi decidido acto. Caí al lado de la criatura mientras mi vista se nublaba. Abrí los ojos y me encontré en el mismo taller. Había claridad en el interior. La luz natural entraba por un tragaluz. No reaccionaba aún a lo que había pasado. Una mano atenazó mi antebrazo y grité desgañitadamente. El dolor que me ocasioné con el desarmador fue inyectado automáticamente a todo mi sistema nervioso y entré en un estado de shock. Recuerdo haber estado rodeado por hombres del alguacil. A mi lado yacía un cadáver. Era el de Freddy. Tenía el cuello destrozado. Creo que seguí gritando con todas mis fuerzas, pues desgraciadamente recordé la melodía que casi me desquicia. De Tony no supe más. Solo sé que fui sedado inmediatamente y entré en un estado de completa paz bajo los influjos de la droga. Me sacaron en camilla y pude observar el taller y algunas piezas de cajas musicales. Pasé por la bodega que estaba llena solo de viejos libros de medicina y también pude apreciar algunos otros que prefiero omitir. Sé que son de una naturaleza maldita y la casa de madera lucía tan fúnebre de día como de noche. Mis párpados cayeron y lo último que vi fue esa fachada. Eso es todo lo que recuerdo, doctor. Barbosa, doctor Barbosa. Bien, creo que podemos deducir que una fuerte alucinación por un episodio traumático que detalla una melodía, como usted sabe, no pudo ser juzgado por su condición mental. ¿Está consciente de eso? Sí, pero como le repito, lo que acaba de grabar lo recuerdo como algo real. Correcto. Bien, le pediré a los guardias que le sometan un poco y cierren la puerta. Adelante, muchachos. No se siente incómodo, es por seguridad de todos, ¿sabe? Es curioso, uno de mis más grandes placeres es la música y no tengo ningún empacho en decirle que en mis tiempos libres de médico me dedico a confeccionar ese arte. De hecho, antes de ser psiquiatra quise ser músico, pero las escuelas de arte eran dirigidas por miembros de la iglesia cristiana, y el conocimiento de que mi familia practicaba cierta ideología contraria a la cristiandad influyó en esos rechazos. Eso y que no fui muy bueno, lo admito. Déjeme acotar algo más. Mi padre fue un hábil carpintero y me mostró cómo realizar pequeñas artes con la madera. Al final de cuentas no decidí dedicarme a eso, pero lo encontré bastante terapéutico. Y así fue como supe conjuntar mis dos pasatiempos.
Permítame ponerme de pie. Mire, en este armario guardo mis batas del sanatorio y también prendas de trabajo. Tal vez esta le parezca familiar. Es un viejo mandil que utilizo para trabajar en mi taller los fines de semana. Si tan solo usted pudiera ver su rostro, es tan cómico como perturbador a la vez. Fue difícil convencer a la policía de mandarlo conmigo, pues temían que esta investigación se volviera parcial. Pero bueno, solo hay un sanatorio mental en la ciudad y yo estoy al frente del mismo. No tenían muchas opciones, y creo que querían deshacerse del caso. ¿Sabe? Usted les incomodaba. Fue mala idea entrar a mi hogar, pero fue peor idea la de su extraviado amigo. Seducir a una mujer casada. Creo que todos merecían una lección. En fin, todas las piezas caen en su lugar. Bien, como parte de este proceso de sanación mental, haré sonar esta caja musical con la cual ya está familiarizado. Pues como usted debe saber, tiene que aprender a digerir lo sucedido y asumir las consecuencias de sus actos. Le recuerdo que se le imputa el asesinato de Freddy Vareiro González y la desaparición de Antonio San Pedro Ruiz. Mientras hago girar la manivela para cargar esta cajita, trate de recordar lo que sucedió con Antonio. Ahora hay que apagar la grabadora. No voy a decir nada de esta historia, se nota que es una historia falsa o creada justamente para asustar, pero sí hay ciertos... pues los psiquiatras tienen como mala fama, ¿no? Y esta mala fama no es de a gratis. Durante mucho tiempo los centros psiquiátricos sirvieron para deshacerse de las personas no gratas. Por ejemplo, cuando una mujer de buena familia se embarazaba, pues las mandaban ahí. Cuando un tipo estaba... pues no sé, era la oveja negra de la familia, se deshacían de él metiéndolo a un centro psiquiátrico y tal, y solamente se les ofrecía dinero a los psiquiatras para que pusieran su sellito de aprobación o su firma, pues, y entonces se fueron haciendo de un... sí, se fue construyendo una mitología detrás de ellos bastante oscura, llena de perversidades e ideas extrañas. Ahora en día, desde luego, no es así. Hay muchos psiquiatras respetados y el rollo de la salud mental está más en boga que nunca, pero pues se entiende que los psiquiatras todavía tengan este halo de misterio y terror detrás de ellos. La monja de la catedral. Hay una vieja leyenda mexicana que dice que hace mucho tiempo, en aquellos tiempos de la invasión francesa, existía un convento en los límites del estado de Durango. Allí vivía una hermosa muchacha llamada Beatriz. A pesar de su juventud y belleza, había decidido tomar los hábitos, pues era muy piadosa y tenía muy poco interés en los hombres. Pero cuando las tropas de Francia se presentaron en la lucha, ella no pudo evitar enamorarse de un apuesto soldado que estaba al frente. Todos los días lo veía marchar al lado de sus compañeros, pues el batallón se había establecido frente al convento. Aunque sus compañeras no se atrevían ni a levantar la mirada por temor a que los soldados franceses las mataran, Beatriz siempre que podía cruzar sus ojos con los de aquel desconocido, lo hacía. Un buen día, mientras ella se encontraba rezando en la capilla, escuchó que tocaban la puerta fuertemente. Al abrirse quedó muy sorprendida de ver a su querido soldado sangrando profusamente y pidiéndole asilo, pues el ejército mexicano había disparado contra él y sus compañeros. Dejándose llevar por sus sentimientos, Beatriz aceptó esconderlo en el convento, curó sus heridas, le llevó de comer y beber y le preparó un catre para que descansara. Así transcurrieron los días y entre ambos surgió un amor muy profundo. Sin embargo, cuando el soldado se recuperó por completo, hubo de partir en busca de su ejército. Antes de irse, besó a Beatriz y le prometió que un día regresaría por ella. Aquella fue la última vez que la monja lo volvió a ver. Ella no tuvo manera de saberlo, pero
Días más tarde, cuando su amado logró reunirse con los franceses, todos fueron sitiados de nuevo por soldados mexicanos y fusilados. Ignorante de su destino, Beatriz tomó la costumbre de subir cada tarde hasta el campanario de una catedral que se hallaba junto al convento, para mirar si acaso el hombre del que estaba enamorada había regresado por ella. Pero los días pasaron y junto a ellos los meses y los años. La monja envejeció llena de melancolía por el amor de su vida. Se rehusó a dejar de acudir a la catedral. En el fondo guardaba la vaga esperanza de que un día vería al francés aparecer para irse juntos. Una mañana, al acudir a abrir la puerta principal de la catedral, el sacerdote a cargo se quedó paralizado al descubrir un cuerpo sin vida en el suelo. Era Beatriz, que finalmente había parado de sufrir por amor al caer desde el campanario. Desde ese entonces, se dice que a veces se puede ver el fantasma de una monja deambulando por el lugar. A veces se la ve asomarse desde el campanario, desde donde cae de una manera horrible. Otras simplemente aparece fuera de la catedral, como una sombra que se desvanece entre las paredes. Se dice que sigue esperando a su amor. De estas historias de fantasmas que esperan a su amor y se quedan arraigados ahí en un solo lugar y nunca van a encontrar a su amor porque su amor se murió en quién sabe dónde, hay un montón. Me acuerdo, por ejemplo, de esta película, no sé si la vieron, Los Otros. Esperen, tápense las orejas 2 segundos, voy a decir un spoiler gigantesco. Todos estaban muertos. Bueno, entonces el hecho de que la mujer se pierda en el limbo cuando va a buscar el pueblo y nunca llega porque todo está lleno de bruma, y ahí encuentre a su esposo, es algo muy extraño. Eso no pasa. O sea, el esposo está en un lado porque falleció en un lado, la mujer está en otro lado porque está en otro, o sea, son cosas diferentes. En la literatura no se encuentran, o bueno, te dicen la vaga idea de que y se volvieron a ver en los cielos o cosas así, en el más allá, pero yo digo que si te mueres, así repítetelo mucho para que cuando te mueras pase. Vete, da el paso, lo que sea, amiga, date cuenta, no te quedes, porque nunca va a regresar ahí mismo, ¿ok? Ya, eso sonó muy feo. Pero es una idea. La niña fea del columpio. En un parque de la Ciudad de México, los niños acostumbraban ir a divertirse en los juegos a todas horas. Cerca de ahí vivían 2 amiguitas que siempre iban a sentarse en los columpios, Itzel y Marisela. Como sus casas estaban junto al parque, sus familias las dejaban salir a veces por la noche, sobre todo si no tenían que ir a la escuela al día siguiente. Así, las 2 chiquillas crecieron juntas y lo que más les gustaba era jugar de noche a balancearse, pues no había otros niños que se acercaran para reclamarles que les dejaran el columpio. En una de aquellas ocasiones, estaban las 2 riendo en sus respectivos lugares, balanceándose. Ya el sol se había puesto y estaba muy oscuro. En el lugar solo se escuchaban sus risas y el ir y venir de los aventajados juegos. Todos los demás chicos ya se habían marchado. «Oye, Itzel, mira». Marisela señaló un columpio cercano y vieron que había otra niña de espaldas a ellas, balanceándose lentamente. No la habían escuchado llegar. «¿Quién será?», preguntó Marisela. «No sé, nunca la había visto por aquí y no se le ve la cara. ¿Por qué estará tan solita? A lo mejor es nueva por aquí, no tiene amigos, hay que invitarla a jugar, ¿no?» Itzel y Marisela se bajaron de sus columpios y se acercaron a la pequeña solitaria. «Hola, ¿quieres jugar con nosotras?». La niña no respondió ni volteó. Las chiquillas se acercaron unos cuantos pasos más en su dirección. «Hola, ¿no nos escuchas?». En ese momento, la niña movió la cabeza un poco, como para voltear por encima del hombro. Pero de repente giró toda la cabeza en un ángulo imposible hasta que su cabeza quedó completamente invertida sobre su cuello. Sin embargo, lo peor no era eso, sino el rostro de la cría que exhibía una expresión malsana y demoníaca,
una cara tan horrible que al mirarla las niñas dejaron escapar un grito agudo de terror. Sus padres, que escucharon, salieron corriendo para ver que estuvieran bien. Cuando las encontraron, Marisela e Itzel se encontraban en el suelo llorando, gimoteando de pánico mientras señalaban el columpio. Pero este estaba completamente vacío. Por más que buscaron a la otra niña, que ellas aseguraban que estaba ahí, no vieron a nadie. Se dice que las pobres no pudieron dormir en las noches siguientes. Se despertaban gritando en medio de horribles pesadillas y con el tiempo sus padres tuvieron que internarlas en un hospital psiquiátrico infantil. Pronto, el rumor de lo ocurrido se propagó entre el resto del vecindario y muchos niños y jóvenes frecuentaron el parque por morbo. La mayoría de ellos afirmó no haber visto nada raro en los columpios. Sin embargo, algunos, no se sabe si para tomar el pelo o en serio, aseguraron haberse topado con una niña solitaria en un columpio. Nadie nunca se atrevió a hablarle ni acercarse por temor a su rostro demoníaco. Bueno, aquí les voy a contar otra de las historias de Cassandra, que si han visto los videos anteriores ya han escuchado algunas de las cosas locas que me han pasado. Como digo siempre, me pasó, o es un recuerdo inventado, no lo sé. Yo estoy segura de que pasó, pero no sé, el cerebro está loco, el mundo está loco, la vida es loca, quién sabe. Yo solo les cuento la historia. Cuando éramos pequeños, yo era pequeña, y iba con mi hermano a un parque aquí en Veracruz, el Parque Zaragoza, que tenía algunos jueguitos, pues los típicos de un parque, ¿no? Uno donde te subías y dabas vuelta, uno sube y baja, el columpio. Bueno, pues normalmente nosotros nos íbamos a ese como mundo rotador, donde te agarrabas y con el pie empezabas a impulsar el círculo ese y a dar vueltas y vueltas y vueltas, y a mi hermano Alejandro y a mí nos encantaba. Un día, bueno, resulta que mis papás tienen conocidos por todos lados, entonces mis papás encontraron a una señora que vivía por ahí, empezaron a platicar con ella por allá lejos y nosotros nos quedamos ahí, corrimos a los juegos y ya saben, a ver a qué nos subíamos. Pero ya era muy tarde, de hecho ya casi no había ni los señores que iban a vender cositas en la noche, ya saben, los carritos de vendedores y eso, ya estaba todo solito. Había buena iluminación porque sí la hay, o había. Y entonces nos pusimos a jugar, a dar vueltas y luego fuimos a los columpios y allá estábamos y sí suena, o sea, como que le faltaba aceitarse a esos columpios porque sonaba un montón. Y entonces estábamos Alejandro junto y yo en otro columpio, meciéndonos lo que podíamos, ¿no? Lo que podíamos balancearnos nosotros solos, porque pues para llegar más lejos necesitas a alguien que te empuje. Y en eso mi hermano se paró en el columpio y estaba balanceándose de pie y luego estaba balanceándose de pie y luego cuando llegó hacia adelante se saltó del columpio, ¿no? Y yo así viéndolo, así de no manches, te vas a pasar algo y yo soy tu hermana mayor, te tengo que cuidar. Pero a la vez era de, ¿a que no puedes? Pues lo hizo. Y en el momento en que lo hizo, yo que estaba balanceándome tranquilamente, volteo porque no sonó como, no sé cómo decirles, pero cuando pierde peso el columpio, cuando nos levantábamos sonaba como que se levantaba pues el asiento. No sonó así, sino que siguió moviéndose con fuerza. Y mi hermano se bajó de un salto y empezó a caminar hacia mis papás, no volteó hacia mí ni nada. Entonces yo volteo al columpio de al lado y veo una sombra, o sea, no era una persona, un niño ni nada, era una sombra que estaba ahí arriba columpiándose. Entonces me dio, no sé cómo decirles, me puse toda pálida, no es cierto, no sé si me puse pálida, pero sí me sentí toda así como desguanzada de miedo, como cuando, no sé,
como cuando sientes como escalofríos por todo el cuerpo. Y pues hice lo que todo niño hace, me paré en chinga y corrí hacia donde estaban mis papás. Obviamente a medio camino o antes volteé y ya, de pronto los columpios estaban tranquilizándose y ya no había nada. ¿Pasó o no pasó? No lo sé, pero mientras tanto mi mente me dice que sí pasó y yo pasé muy mal momento en ese entonces. Luego me puse a, bueno, muchos años después me puse a investigar y pensé a lo mejor el alma de mi hermano se quedó en el columpio o fue un doppelganger o alguna cosa extraña, no sé, me puse a leer al respecto para ver qué onda, pero no me lo explico pues. En fin, cosas que pasan, ¿no? Y esa fue nuestra historia número 10. Pero como aquí estamos con el pilón de siempre, aquí viene la última historia. El colgado. Este cuento de terror es una adaptación de una vieja leyenda mexicana. En medio de la noche, María se despertó al escuchar un sonido bajo pero persistente en medio de su habitación. Era la primera vez que dormía en su casa nueva, una construcción muy antigua ubicada en pleno centro de la ciudad. Sus padres le habían permitido escoger su dormitorio y de día le había parecido que aquel no estaba nada mal. Confundida, abrió los ojos y observando las siluetas que la rodeaban en medio de la oscuridad, atisbó una que levemente iluminada por la luz de la luna. Se veía más. La sangre se le heló. Frente a su cama yacía un hombre colgando sin vida desde una cuerda atada en el techo. María gritó aterrorizada con tanta fuerza que sus padres acudieron de inmediato a verla. Cuando encendieron la luz, el difunto había desaparecido. Seguramente fue un mal sueño, mija, la tranquilizó su mamá, pero ella no estaba tan convencida. Con mucho esfuerzo, María volvió a dormirse, pero a la noche siguiente, cuando volvió a oír aquel horrible ruido de algo balanceándose frente a ella, no se atrevió a abrir los ojos. Podía sentir que el hombre aquel continuaba en su habitación. La situación se repitió todas las noches siguientes, al punto que el adolescente no pudo conciliar el sueño. Todo el tiempo mantenía las luces encendidas y se desvelaba por miedo a aquella aparición. Su madre, preocupada, decidió consultar a un sacerdote, quien al escuchar lo que sucedía reflexionó. ¿Dices que esta casa es muy vieja? Sí, padre, mucho. Mi marido la acaba de comprar, pero es una propiedad antigua. ¿Quién sabe cuánta gente habrá vivido aquí antes? ¿No has considerado la posibilidad de que ese hombre que se aparece sea un alma en pena? Ay, no, padre, ¿cómo cree? La próxima vez que la muchacha lo vea, dile que le pregunte por qué no puede descansar en paz. La madre le dijo esto a María y tras varias noches en vela, ella por fin se atrevió a mirar al difunto y hacerle la pregunta. Hace mucho fallecí, mi prometida nunca se enteró. Ella cree que me marché y la abandoné como un cobarde. Al oír aquello, María sintió tristeza por ese pobre hombre y le prometió que localizaría a su prometida para informarle. Cuando amaneció, la chica le contó a su madre lo que había sucedido y juntas se las arreglaron para investigar quién era la chica con la que el muerto se iba a casar. Dieron con ella, ya convertida en una mujer madura y con su propia familia. Luego de contarle lo ocurrido, no daba crédito a lo que decían esas desconocidas, pero tuvo que creerle cuando María le describió al hombre. Sí, él era mi prometido, dijo con lágrimas de dolor. No sabía que se había ahorcado. A partir de entonces, las apariciones en el cuarto de María cesaron. Y bueno, como dije, eso es todo. Gracias por escucharme. Espero que algunas de estas historias les hayan gustado, algunas les hayan asustado. Y ya saben, si les gustó este rollo, denle like, suscríbanse, please, please, please. Denle a la campanita de las notificaciones para que estén en contacto y nosotros nos vemos la próxima semana. Bye.